Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí hoy, listos para descubrir un secreto que muchos me han preguntado una y otra vez. Hoy vamos a hablar de amor, de romance y de cómo mantener viva la chispa en casa, ese espacio que compartimos con nuestra pareja. Olvídense de restaurantes caros o viajes extravagantes. Hoy Kerem revela su secreto, cómo enamorar a tu amor en casa. Y antes de que nos sumerjamos en este mundo de romance casero, déjenme pedirles un pequeño favor. Si son nuevos por aquí, o incluso si son veteranos pero aún no se han suscrito, háganlo ahora. No se arrepentirán. Prometo que este canal está lleno de consejos, trucos y reflexiones para hacer tu vida más feliz y plena. Así que dale al botón de suscribirse y activa la campanita para no perderte ninguno de mis vídeos. Ahora sí, comencemos. Bueno, la verdad es que no hay una fórmula mágica para enamorar a alguien. El amor es un sentimiento complejo y multifacético. Pero sí hay ciertas cosas que podemos hacer para cultivar ese amor, para mantenerlo vivo y vibrante, incluso en la rutina del día a día. Y la clave, mis amigos, está en la atención, la intención y la creatividad. No se trata de grandes gestos, sino de pequeños detalles que demuestren a tu pareja cuánto la quieres y la valoras. Lo primero y quizás lo más importante es la comunicación. Y no me refiero solo a hablar de los problemas o de la lista de la compra. Me refiero a conectar a un nivel emocional. Pregúntale a tu pareja cómo se siente realmente. Escucha activamente sin interrumpir y sin juzgar. Demuéstrale que te importa lo que tiene que decir. A veces solo necesita saber que estás ahí para ella, que la escuchas y que la comprendes. Dejen de lado los teléfonos y la televisión por un rato y dediquen tiempo de calidad a hablar de sus sueños, sus miedos, sus pasiones. Recuerden por qué se enamoraron el uno del otro. Profundicemos un poco más en la comunicación. No basta con preguntar, ¿cómo te fue hoy? Profundiza. Pregunta, ¿qué te hizo sonreír hoy? ¿O hubo algo que te frustró? Presta atención a su lenguaje corporal. ¿Parece cansada? ¿Estresada? Ofrece un masaje en los hombros o un baño caliente. La comunicación no se trata solo de palabras, sino también de gestos y de leer entre líneas. Crea un espacio seguro donde tu pareja se sienta cómoda para compartir sus vulnerabilidades. Hablen abiertamente de sus necesidades y deseos, sin miedo al juicio. La comunicación honesta y abierta es el cimiento de una relación sólida. Además, consideren la posibilidad de aprender el lenguaje del amor de tu pareja. Gary Chapman identificó 5 lenguajes del amor: palabras de afirmación, tiempo de calidad, regalos, actos de servicio y contacto físico. Aprender el lenguaje del amor de tu pareja y hablarlo con fluidez es una forma poderosa de demostrarle tu amor y comprensión. Otro aspecto fundamental es el contacto físico. No hablo solo de sexo, aunque eso también es importante. Hablo de abrazos, besos, caricias, tomarse de la mano. El contacto físico libera oxitocina, la hormona del amor y la conexión. Un simple abrazo puede aliviar el estrés y fortalecer el vínculo entre ustedes. Un beso inesperado puede encender la chispa de la pasión. No subestimen el poder del tacto. A veces, un abrazo dice más que 1000 palabras. Más allá de los abrazos y los besos, explora el mundo del tacto con tu pareja. Descubran juntos lo que les gusta. Un masaje sensual, un suave roce en la espalda mientras ven una película, o simplemente tomarse de la mano mientras caminan por la calle, son formas de conexión física que pueden fortalecer su intimidad. El contacto físico no tiene que ser siempre sexual. A veces, solo necesitas sentir la presencia cálida y reconfortante de tu pareja. Recuerda que el contacto físico es una necesidad humana básica. No lo ignores. Ahora, hablemos de las sorpresas. No tienen que ser regalos caros o elaborados. Pueden ser cosas sencillas, pero que demuestren que pensaste en tu pareja. Prepárale su desayuno favorito un domingo por la mañana. Déjale una nota de amor en su almohada. Cómprale sus flores favoritas. Organiza una cena romántica a la luz de las velas en el jardín. Las sorpresas demuestran que te importas y que estás dispuesto a salir de la rutina para hacerla feliz. Las sorpresas no tienen que ser materiales. A veces, la mejor sorpresa es una experiencia. Organiza una noche de juegos inesperada, planea una excursión sorpresa a un lugar cercano que siempre haya querido visitar,
o simplemente dedica una tarde entera a hacer algo que sabes que le encanta. Las sorpresas no solo demuestran que piensas en tu pareja, sino que también añaden emoción y aventura a la relación. No tengas miedo de ser creativo y de pensar fuera de la caja. Y hablando de rutina, es importante romperla de vez en cuando. La rutina puede ser la enemiga del amor. Cuando las cosas se vuelven predecibles y monótonas, la pasión puede disminuir. Así que intenta hacer cosas nuevas y emocionantes con tu pareja. Apúntense a clases de baile. Hagan senderismo en la montaña. Vayan a un concierto de su banda favorita. Viajen a un lugar que siempre hayan querido visitar. Las nuevas experiencias fortalecen el vínculo y crean recuerdos inolvidables. La rutina no solo afecta la pasión, sino también la comunicación. Cuando las cosas se vuelven predecibles, es fácil caer en patrones de conversación superficiales. Romper la rutina les obliga a interactuar de nuevas maneras, a descubrir cosas nuevas sobre el otro y a crear recuerdos compartidos. No importa cuán pequeño sea el cambio, incluso una cena en un restaurante diferente puede inyectar nueva energía a la relación. La clave es la voluntad de salir de la zona de confort y de abrazar la aventura juntos. Otro consejo que me ha funcionado de maravilla es dedicar tiempo a los hobbies y pasiones individuales. Es importante tener una vida propia, más allá de la relación. No se conviertan en dos mitades que se necesitan para ser completos. Sean dos individuos completos que eligen compartir sus vidas. Cuando cada uno tiene sus propios intereses y pasiones, la relación se vuelve más interesante y enriquecedora. Permítense tiempo para hacer lo que aman, ya sea leer, pintar, hacer deporte o pasar tiempo con amigos. Es crucial recordar que el amor no significa fusión. Mantener la individualidad es vital para la salud de la relación. Cuando cada uno tiene sus propios intereses y pasiones, tienen algo que aportar a la relación, algo que los hace únicos e interesantes. Además, tener tiempo a solas permite reflexionar, recargar energías y volver a la relación con una perspectiva fresca. No tengas miedo de animar a tu pareja a perseguir sus sueños y de apoyarla en sus esfuerzos. Su felicidad individual contribuirá a la felicidad de la relación. Y hablando de amigos, es importante mantener una vida social activa. No se aíslen del mundo exterior. Salgan con amigos, organicen cenas, vayan a fiestas. La socialización es importante para la salud mental y emocional. Además, pasar tiempo con otras personas puede darles una nueva perspectiva sobre su relación y ayudarles a apreciar lo que tienen. Aislarse del mundo exterior puede llevar a la dependencia emocional y a la sensación de asfixia en la relación. Mantener una vida social activa les permite a ambos mantener sus identidades individuales, recibir apoyo de amigos y familiares, y obtener nuevas perspectivas sobre su relación. Además, socializar puede ser divertido y una excelente manera de relajarse y desestresarse. No te olvides de tus amigos y de la importancia de mantener esos lazos. Ahora hablemos de un tema delicado pero importante, las tareas del hogar. Compartir las tareas del hogar es fundamental para una relación equitativa y feliz. No se trata de que uno haga todo el trabajo mientras el otro se relaja. Dividan las tareas de manera justa y equitativa. Si uno odia lavar los platos, que el otro lo haga, y viceversa. Lo importante es que ambos se sientan valorados y respetados. Además, trabajar juntos en las tareas del hogar puede ser una forma de pasar tiempo de calidad juntos y fortalecer el vínculo. La distribución desigual de las tareas del hogar es una de las principales causas de conflicto en las relaciones. Es importante tener una conversación abierta y honesta sobre quién hace qué y asegurarse de que ambos se sientan cómodos con la división. Si uno de los dos trabaja más horas fuera de casa, es posible que el otro deba asumir más tareas del hogar. Sin embargo, es importante que ambos se sientan valorados y respetados por sus contribuciones. Además, convertir las tareas del hogar en una actividad compartida puede ser una forma de pasar tiempo juntos y fortalecer el vínculo. Pongan música, conversen mientras cocinan o limpian, y hagan que sea una experiencia agradable en lugar de una tarea pesada. Y no se olviden del humor. Reírse juntos es una de las mejores maneras de mantener viva la chispa en una relación. Bromeen, cuenten chistes, vean comedias juntos. El humor alivia el estrés, fortalece el vínculo y crea recuerdos felices. No se tomen la vida demasiado en serio. Aprenda a reírse de sí mismos y de las situaciones cotidianas. El humor es un pegamento que une a las parejas.
Reírse juntos crea una conexión emocional profunda y ayuda a superar los momentos difíciles. No tengas miedo de ser tonto y de hacer reír a tu pareja. Comparte memes, cuenten chistes, vean comedias juntos, y no se tomen la vida demasiado en serio. Aprende a reírse de los errores del otro y de las situaciones incómodas. El humor es una herramienta poderosa para mantener viva la chispa en la relación. Otro consejo importante es aprender a perdonar. Todos cometemos errores. Nadie es perfecto. Es importante aprender a perdonar los errores de tu pareja, así como los tuyos propios. El resentimiento y el rencor pueden envenenar una relación. Aprenda a dejar ir el pasado y a concentrarse en el presente y el futuro. El perdón es un acto de amor y compasión que puede sanar heridas y fortalecer el vínculo. El perdón no es fácil, pero es esencial para una relación sana y duradera. Aguantar el rencor solo te hará daño a ti mismo y envenenará la relación. Aprende a comunicar tus sentimientos de manera honesta y constructiva, pero también aprende a dejar ir el pasado y a concentrarte en el presente y el futuro. El perdón no significa olvidar, sino elegir no dejar que el pasado controle tu presente. Es un acto de amor y compasión que puede sanar heridas y fortalecer el vínculo. Ahora hablemos de la importancia de la admiración y el respeto mutuo. Admira las cualidades y fortalezas de tu pareja. Respeta sus opiniones y decisiones, incluso si no estás de acuerdo con ellas. Demuéstrale que la valoras como persona y que aprecias todo lo que hace por ti. La admiración y el respeto son fundamentales para una relación sana y duradera. La admiración y el respeto son la base de una relación sólida y duradera. Admira las cualidades y fortalezas de tu pareja, tanto las grandes como las pequeñas. Respeta sus opiniones y decisiones, incluso si no estás de acuerdo con ellas. Demuéstrale que la valoras como persona y que aprecias todo lo que hace por ti. No des por sentado su amor y su apoyo. Expresa tu admiración y respeto de manera regular, tanto en privado como en público. Un simple cumplido o una palabra de agradecimiento pueden marcar una gran diferencia. Y por último, pero no menos importante, es la importancia de la gratitud. Agradece a tu pareja por todo lo que hace por ti. Dile que la amas y que la valoras. No des por sentado su amor y su apoyo. Expresa tu gratitud a menudo. Un simple gracias puede marcar una gran diferencia. La gratitud es una fuerza poderosa que puede transformar una relación. Expresa tu agradecimiento por las cosas pequeñas y las grandes, por su amor y su apoyo, por su paciencia y su comprensión. No des por sentado su amor y su apoyo. Expresa tu gratitud de manera regular, tanto en palabras como en acciones. Un simple gracias o un pequeño gesto de aprecio pueden marcar una gran diferencia. La gratitud no solo fortalece el vínculo, sino que también te ayuda a apreciar lo que tienes y a mantener una actitud positiva en la relación. Así que ahí lo tienen. Mi secreto para enamorar a mi amor en casa. No hay una fórmula mágica, pero sí hay ciertas cosas que podemos hacer para cultivar el amor, para mantenerlo vivo y vibrante. La clave está en la atención, la intención y la creatividad. Pequeños detalles que demuestren a tu pareja cuánto la quieres y la valoras. Recuerden que el amor es un trabajo en equipo, y que se necesita esfuerzo y dedicación de ambos para que funcione. Bueno, espero que hayan disfrutado este vídeo y que hayan aprendido algo nuevo. Recuerden que el amor está en los pequeños detalles, en la atención, la intención y la creatividad. No se necesita gastar mucho dinero ni hacer grandes gestos para enamorar a tu pareja. A veces, las cosas más sencillas son las más significativas. Gracias por ver este vídeo. Espero que les haya gustado y que les haya sido útil. Recuerden que estoy aquí para ustedes, para ayudarles a crear una vida más feliz y plena. Y ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Cuáles son sus secretos para enamorar a su pareja en casa? Dejen sus comentarios abajo y compartan sus ideas con la comunidad. Estoy ansioso por leerlos. Y antes de despedirme, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, no olviden darle un like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de mis vídeos. Activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba contenido nuevo. Muchas gracias por su apoyo. Los quiero mucho. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.